Para todos nuestros Talmidim y Haverim, en cualquier lugar de nuestra dispersión mundial, para todos, Shabbat Shalom. Hoy con el ocultamiento del sol de este día 28 de octubre del año 2022 y día 4 del mes de Heshvan, del año 5783 de la creación del mundo, Baruch Hashem, que la Malká, la reina Shabbat, ya hizo su arribo, ya hizo su entrada con su radiación, luminosidad y con ese manto energético con que viene como una madre para arrullarnos a todos los Bene Israel y para envolvernos en ese campo de energía que nos potencia para toda la semana. Así que de nuevo, Shabbat Shalom. En nuestro ciclo anual de Torah recién comenzado, hoy vamos a continuar con la parashá número 2. La parashá Noach, que es bastante extensa. Abarca los capítulos del 6 al versículo 9, todo el capítulo 7, todo el 8, todo el 9, todo el 10 y todo el 11, esperando poder desarrollarle lo más que podamos en lo que será todo este hermoso Shabbat. De esta parashá, Noach, el tema central, como sabemos, es el Mabul, el diluvio o la llovedera, que fueron 40 días y 40 noches que llovió sobre todo el mundo. El tiempo cuando las fuentes, las cataratas, las compuertas de los cielos fueron abiertas y agua cayó de arriba durante 40 días y 40 noches. Adicionalmente a esto, la fuente del gran abismo se abrieron, la tierra se abrió, y no solo hubo agua de arriba para abajo, sino que de abajo hacia arriba, de tal manera que el mundo de aquel entonces quedó anegado, cubierto totalmente de agua en lo que llamamos el diluvio universal, donde todo quedó cubierto, sumergido bajo el agua. Adicionalmente tenemos que en esta parashá el Eterno hizo un pacto con Noach y por supuesto con toda la humanidad, que nunca más volverá a destruir este mundo con otro diluvio. Así que Baruch Hashem por ese pacto. Ahora, para ver el contexto de esta parashá, en la clase anterior nos quedamos viendo que básicamente todo comenzó a degradarse, a venir cuesta abajo desde los días de Enosh. Enosh es la tercera generación después de Adán. Después de Adán, Adán, Shet y después sigue Enosh. Tercera generación. Para ese tiempo y tomando contexto, nos dice nuestros Jajamim, sus generaciones fueron las primeras en profanar el nombre de Hashem al propagar la idea de idolatrar a otros seres distintos de Hashem mismo. Comenzaron por idolatrar los cuerpos celestiales, proclamando que el sol, la luna y las constelaciones merecen
honores como ministro de Hashem, designados por él para iluminar el universo. Así que la generación de Enosh se descarrió de tal manera que erigieron templos y altares a las estrellas en la creencia que al demostrar respeto por ellas, satisfacían a Hashem. Este fue el origen de toda idolatría. Fue pervertida por las generaciones futuras que atribuyeron poderes independientes de Hashem a los mundos. La generación de Enosh, escuche, estudió los secretos del universo y derivó el poder de la magia de fuentes impuras. Eran conocedores de arte de la brujería. Hashem castigó la maldad de esa generación al provocar 4 cambios para peor en las leyes de la naturaleza. Número 1, las montañas se tornaron rocosas. Hasta entonces las montañas eran de tierras fértiles, pero posteriormente Hashem las tornó inservibles para el cultivo. La segunda, por primera vez en la historia el cuerpo humano se descomponía después de la muerte. Anteriormente los cuerpos humanos no estaban sujetos a la descomposición o a la putrefacción. 3. Los semblantes de las personas se asemejaban a los monos en un sentido metafórico. Esto significa que la Kedushá, es decir, la imagen de Hashem sobre el semblante humano, era menos evidente que antes. Y 4, los mazikim, los demonios, no se apoderaron, sino adquirieron poder sobre el cuerpo humano. Hashem envió evidencias o signos evidentes de advertencia a la generación de Enosh. El océano desbordó, inundó una tercera parte de la tierra, provocando la muerte de personas. Hubo un tsunami en ese tiempo que terminó con la tercera parte de la población del mundo. Sin embargo, las generaciones no acataron las advertencias del Creador, sino que cada vez iban degradándose, menguando, decayendo espiritualmente. Esto nos lleva también a desarrollar un tema específico. Hablemos acerca de Asa y Azazel. Asa y Azazel. Por supuesto, para ello ocupemos las enseñanzas del Zohar HaKadosh, el alma de la Torah. Sobre estos 2 ángeles, quiero que recordemos áreas que ya conocemos, y sobre esas áreas quiero que nos explayemos para considerar aristas nuevas y ver que de la historia tenemos que aprender para no cometer el mismo error o pecado de ellos. De hecho, de estos 2 ángeles caídos, Asa y Azael, podemos extraer enseñanzas para poner en práctica por el resto de nuestras vidas, de tal manera que nos vaya bien y por supuesto que podamos ubicarnos correctamente como hombres y mujeres de Am Israel. ¿Quiénes eran ellos? Asa y Azazel. ¿Quiénes eran estos 2 ángeles? Son tan reconocidos en la escritura cabalística, en el Zohar, de ellos se nos habla en las Nuevas Escrituras, en el llamado Nuevo Testamento.
Aquí en la parasha Noach tenemos mención de ellos también. Ya lo veremos. Por lo tanto, preguntémonos quiénes eran estos dos ángeles. Nuestras enseñanzas internas nos dicen que antes de la creación del mundo, Akadosh Baruj Hu, el santo, bendito es Él, cuando se proyectó crear al hombre, estos dos ángeles, Asa y Azazel, se opusieron. No querían que el Eterno, bendito sea Él, emprendiera ese proyecto de crear al ser humano. Dijeron, no, no lo hagas. No, no, no lo crees. Y Hashem les dice, ¿y por qué no puedo crearlo? Y ellos argumentaron, es que el hombre está destinado a pecar con mujer. ¿No lo crees? Y Hashem les dijo, de todas maneras, siempre voy a crear al hombre. Y por más que argumentaron Asa y Azazel en la dimensión espiritual, oponiéndose, por supuesto, ahí estaba la envidia. Después le dijeron, mira, si a nosotros nos dieras permiso de ir a la tierra, te demostraríamos que nosotros somos superior a ese hombre. Nosotros no cometeríamos el pecado de él. No caeríamos como cae el hombre. Es tan débil el ser humano que si creas a ese hombre, Hashem, amo del universo, él está destinado a pecar con mujer. Danos permiso para demostrarte que nosotros somos superiores a él. Y el Eterno, bendito sea, les dio permiso de bajar a la tierra, a este mundo físico, en la semejanza de humana. Vinieron despojados de su aspecto celestial y por supuesto al entrar a la dimensión natural, fueron vestidos con vestiduras de carne y hueso. Vinieron como dos hombres de carne y hueso. ¿Y qué sucedió con ellos? Bueno, nos dice el Pirkei Avot, la sabiduría de nuestros tzadikim, nos dice, a menudo oímos a ciertas personas decir, eso no representa ningún peligro para mí. Hablando de tentaciones. Dice, luego son expuestos a lo que ellos creían inofensivo. Son expuestos a lo que ellos, en lo que ellos se consideraban invencibles, que no podían caer. Y finalmente dice, sucumben ante aquello que dijeron, eso no es problema para mí. Y es lo que sucedió con los dos ángeles. Por eso los Pirkei Avot dicen, a menudo oímos a ciertas personas decir, eso no representa ningún peligro para mí. Luego son expuestos a lo que ellos creían inofensivo, donde se consideraban invencibles, y terminan cayendo en aquello que creyeron que no representaba ningún peligro. De aquí las enseñanzas son que uno no puede emitir un comentario negativo con alguien que comete una falla por cuanto uno no está en los zapatos de esa persona. Hasta que está en los zapatos de ese hombre o de esa mujer,
hasta entonces se puede entender por qué tal o cual persona falló, se degradó espiritualmente o sucumbió ante una tentación X, hasta que uno está en los zapatos o en la misma situación o condición o en la misma tentación donde nuestro prójimo haya fallado. Asa y Azazel, cuando son enviados a la tierra en semejanza humana, ellos venían con orgullo, con autoconfianza, diciendo, no, es que el hombre es muy débil, el hombre no va, no puede, es débil ante esa área. Vamos a demostrarle al Creador que nosotros somos mejores. Lo que ellos no tenían en cuenta, y es por eso que decimos, hasta que se está en los zapatos de la otra persona, hasta entonces se puede entender el por qué ocurren las degradaciones espirituales. Asa y Azazel no sabían acerca del Yetzer Hará en el hombre. Ellos no podían experimentar eso en la dimensión espiritual. Ellos, los ángeles, carecen, no tienen inclinaciones al mal. Sin embargo, cuando se les da el permiso de bajar a este mundo físico, por supuesto que vinieron en la semejanza del hombre mismo, por lo tanto, también vinieron con un Yetzer Hará, con un instinto malo. Por lo tanto, hasta que están en los zapatos del hombre, entonces se dan cuenta de qué se trata esta situación. Por lo tanto, la enseñanza hebrea, la enseñanza de los sabios es que no nos metamos a andar opinando, ni comentando, ni juzgando negativamente a nadie, por cuanto nosotros no conocemos las razones, los motivos, las debilidades, las frustraciones que tuvo o tiene nuestro prójimo y por lo cual sucumbió ante X en X área. Y ciertamente a veces uno comete el mismo error de estos dos ángeles. Tenemos en las Nuevas Escrituras el caso de Kefa, conocido más como Pedro, pero es Kefa. Dijo Yeshua, todos ustedes me negarán. Dijo cosas más cerca del gallo. Me negarán. Y Kefa dijo, aunque todos te negaren, yo no te negaré. En ello vemos autoconfianza, orgullo espiritual, y le pasó las mismas de Asa y Azazel. Creyéndose invencible, creyendo que él no podía sucumbir, que eso para él no era ningún problema, fue colocado en la situación que él dijo que eso básicamente no le era problema. Aunque todos te negaren, yo no te negaré. Así que fue llevado a esa situación que la gente a su alrededor comenzó a decir, oye, tú eras de ellos, ¿verdad? Y él comenzó a decir, no, yo no conozco a ese hombre. No, pero es que yo te vi que estaba, no, pero es que yo no lo conozco a él. No, pero es que, y hasta dijo tantas cosas, es que yo no conozco a ese hombre. De ahí que las enseñanzas hebreas son tan sabias que nos dicen que nosotros somos colocados en aquellas áreas donde nos sentimos tan fuertes
para que no nos veamos en nuestra propia fuerza, sino que reconozcamos que es por la gracia del Eterno nada más que se puede salir adelante en cualquier momento. Así que juzgar como Asa y Azazel al hombre y por extensión juzgar nosotros a cualquier persona por A o B degradación espiritual es de tomar en cuenta que uno ignora, uno desconoce el nivel de presión que puede haber tenido la persona, el nivel de debilidad espiritual o la vulnerabilidad que posee. De ahí que nos dice un pensamiento muy sabio, muy popular, dice, no es lo mismo verla venir que platicar con ella. No es lo mismo verla venir que platicar con ella. Así que los Pirkei Avot nos dicen, a menudo oímos a ciertas personas decir, eso no representa ningún peligro para mí. Eso fue básicamente lo que dijo Asa y Azazel, lo que dijo Kefa. Dice, luego son expuestos a lo que ellos creían inofensivo y sucumben. Terminan cediendo. Antes de abrir la parashá, quiero que abramos acerca de lo que son estos dos ángeles. Nos dice en el capítulo 6, todavía es parte de la parashá número 1, 6.1, dice, Bereshit, libro de Génesis, capítulo 6, versículo 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Leo de nuevo el 2, que viendo los hijos de Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Así que Asa y Azazel fallaron o sucumbieron, no resistieron aquello en lo que ellos señalaban al ser humano. Y aquí que la enseñanza es, no andes juzgando a nadie. No andes juzgando a nadie si le ves un error o una falla. No lo hagas. Si tú crees, no, eso no representa ningún problema para mí, es que no ha llegado. El cielo te ha guardado, te ha protegido de ser colocado en una situación así. Y acuérdese el principio, y sobre esa base vamos a ampliar un poco más. Acuérdese el principio. Y cuando nosotros juzgamos a nuestro prójimo por una falla, nosotros terminaremos cometiendo lo mismo y haciendo las cosas peor todavía. Toda vez que nosotros juzgamos la conducta a nuestro parecer equivocada, a nuestro parecer errónea, a nuestro prójimo, vamos a terminar haciendo lo mismo y con una medida peor aún. Lo he dicho en otras ocasiones, Asa y Azazel juzgaron al hombre porque iba a pecar con mujer.
El texto que estamos leyendo dice que ellos tomaron mujeres para sí. Esto nos lleva a otra enseñanza siempre ligada a esto que estamos diciendo. En las Escrituras tenemos el caso de Jeroboam, más conocido como Jeroboam en nuestras versiones hispanas, españolas, castellanas. Jeroboam en hebreo, Jeroboam primero. Su historia está en los libros de los reyes, bien amplificada. Este Jeroboam o Jeroboam, en un momento dado, se levantó contra el rey Salomón y levantó mucha gente en contra del rey Salomón, porque habían cosas para Jeroboam que a su parecer Salomón las estaba haciendo muy mal, que no estaban bien. Después de haber terminado Shlomo la edificación del templo, después de 7 años y medio de construcción, por fin se terminó la gran obra de la construcción del Bet HaMikdash en Jerusalén. Para el día siguiente, si eso se termina en un día, en la noche el rey Salomón se casó con la hija de Faraón, con la hija de Paró. La inauguración del templo estaba prevista, fijada para el día siguiente. La inauguración, la apertura, el comienzo del funcionamiento de la boda para el Creador del mundo en el Bet HaMikdash. Así que hoy se termina el templo después de 7 años y medio. En la noche Shlomo se casa con la hija de Faraón, que era una mujer gentil, una goyá, que no tenía interés en la Torá ni en la fe hebrea. Y a la mañana siguiente comenzaba la boda del Eterno en el templo con el Corbán Tamid, el holocausto continuo. El caso es que las llaves del templo las tenía el rey Salomón. Él era el que tenía que ir a abrir en la mañana el templo para que los Kohanim pudieran hacer su abodá el día del estreno del templo. Pero esa noche del casamiento con la hija de Paró, ella hizo perversidades, hizo cosas a manera de bloquear la luz divina en el templo. Shlomo se acostó con aquello que tenía que levantarse a determinada hora para ir a abrir el templo para que los Kohanim hicieran la boda del Corbán Tamid y más. Durante la noche, la esposa de Shlomo, con mala intención, en los grandes ventanales de la recámara real, colocó cortinas grandes de color negro. Y estas cortinas tenían diamantes cosidos, agarrados, sujetados a la manta, a la tela negra. Así que Shlomo se acuesta con aquello que tiene que levantarse temprano para abrir el templo. Cuando él levantaba la mirada así dormido, volteaba a ver, veía la oscuridad y el resplandor de los diamantes.
daba la impresión de que estaba de noche todavía y que esas eran las estrellas, los luceros, las estrellas. Así que Shlomo decía, todavía te falta bastante. Y seguía durmiendo, porque eran las grandes cortinas que había colocado la señora, con cortinas negras con los diamantes amarrados o cosidos. Y así se fueron las horas. Se llegó la mañana y Shlomo seguía viendo y veía que estaba de noche. Pero no, afuera estaba ya claro. Por lo tanto, como se dice, la apertura, el comienzo de la boda del templo comenzó con pie izquierdo. Porque el día que debió haberse ofrecido en su hora específica, el corbán también no se hizo. Y ahí viene Jeroboam. Bueno, y le echó la culpa a Shlomo de irresponsable, de esto, de aquí, de lo otro. Enfermó mucha gente haciendo ver de que Shlomo era un irresponsable que no cumplió, que esto y que tanta cosa. Y levantó mucha gente en contra de Shlomo. Mucha gente. ¿Qué es lo que vemos acá? La misma historia de los dos ángeles, que ellos juzgan o acusan al hombre, pero sin conocer la realidad humana, con el Yetzer Hará. Jeroboam se levantó con tanta furia, enojo y levantó mucha gente en contra de Shlomo, tratándolo de irresponsable y más, ignorando lo que la esposa de Shlomo hizo esa noche. En otras palabras, a Shlomo se la hicieron, lo engañaron. Él seguía creyendo que estaba de noche, que seguía oscuro por las telas negras y los diamantes. No fue adrede, no fue a propósito. Pero Jeroboam se fue con todo contra Shlomo, desconociendo las razones del por qué Shlomo no cumplió con lo que tenía que cumplir a la mañana siguiente. Oiga esto, cuando uno juzga al prójimo, el principio es, uno termina cometiendo lo mismo y aún haciendo cosas peores. Más adelante, el cielo permitió que Jeroboam fuera rey. ¡Wow! Puedo haber dicho, ahora yo voy a hacer las cosas mejores. Pero ¿qué ocurrió? Jeroboam descarrió al reino del norte. Lo llevó a la idolatría. De tal manera que la Tanaj o el Tanaj dice de él, Jeroboam, el que hizo descarriar a Israel, el que llevó a la idolatría al pueblo, el que llevó al pecado al pueblo, el que edificó 2 becerros de oro, el que apartó al pueblo del Eterno. El principio es, en aquello que nosotros juzgamos, nosotros terminamos cometiendo lo mismo y haciendo aún las cosas peores. De aquí que en la fe hebrea tenemos un principio que se llama lekaf sehut. Lekaf sehut. Ese principio es, mira,
no conoces los motivos, las razones, por qué tal o cual persona hizo tal o cual cosa. Júzgale positivamente. Júzgale positivamente. Tú no conoces por qué hizo, por qué, tú no sabes. Júzgale positivamente. Haciendo eso, el cielo nos va a proteger a nosotros de pecar en aquellas áreas que nosotros juzgamos a los demás. Hay que entender que uno siempre ignora los motivos. En esto sí me cedieron los derechos de autor, o por lo menos el derecho a hacer este comentario que voy a hacer. En el sentido de que nosotros siempre ignoramos, desconocemos el entorno, las condiciones, las razones, los motivos del por qué personas hacen tal o cual cosa que a veces a nuestro parecer están muy, pero muy mal. Me dice una conocida mía, yo le dije, ¿puedo usar su historia en una enseñanza para una lección? Sí, hágalo, me dijo. Me dice una conocida mía que ella tenía a alguien cercana a ella que se quitaba si no, espero no alterar la historia, que se recortaba mucho ¿qué? Cejas, se recortaba las cejas, pero al mismo tiempo se las pintaba hasta por acá. Entonces decía, pero ¿cómo? ¿Y por qué? ¿Y si después? Y a esta persona le parecía, no, es que y no le gustaba. Y yo un día le voy a decir, y yo le voy a decir, y que no, que eso no está bien. Es que, ¿por qué? Y después termina. Bueno, ahí al tiempo le dio pena, porque eventualmente ella la trató a la otra persona y se dio cuenta que se pasaba, ¿el lápiz se llama? Se pasaba el lápiz por hasta más allá porque la otra persona estaba padeciendo de la enfermedad de diente veo. Y lo que hacía era cubrirse. Después a mi amiga le dijo, que ahí es donde nosotros volvemos al principio. A veces nosotros vemos a las personas hacer cosas que a nuestro parecer no están bien, pero es que desconocemos las razones. Desconocemos las razones. Y es aquí donde los Pirkei Avot nos dicen, a menudo oímos a ciertas personas decir, eso no representa ningún peligro para mí. Luego son expuestos a lo que ellos creían inofensivos, pero terminan haciendo lo mismo. Así que echemos mano al principio Lekaf Sehut. Lekaf Sehut. Juzguemos positivamente. Es como tenemos el caso de Penina. Todos conocemos la historia de Elcaná, que tiene a dos mujeres, Hana o Haná y Penina o Penina. Y todo el mundo arremete en contra de Penina. Porque dice el Tanaj o la Tanaj que cuando subían al templo o al Ejal o al Mishkan, dice que Penina, su rival, la irritaba a Hana o Haná. Le hacía la vida de cuadritos cuando subían al templo.
la molestaba mucho. Y de ahí, ¿quién no dice cosas negativas de Penina? Sin embargo, nuestros jajamim nos dicen que Penina lo que hacía con Hana era por el bien de Hana. No es que fuera mala, malvada, no es que fuera la bruja, no es que en ella estuviera un corazón malo de quererle arruinar o fastidiar la vida a Hana, sino que Penina, recuerde usted que es esposa de un Cohen, del Caná, de un hombre de un alma elevada. Y Penina conoce perfectamente la enseñanza que el Creador del mundo, bendito sea Él, no puede resistirse ante las lágrimas de nadie. Por lo tanto, cuando iban al Mishkan o al Ejal, donde estaba la Shehinah, la presencia divina, y dado que Penina tenía hijos y Hana no, entonces en las buenas intenciones de Penina era, hoy es cuando Hana, hoy que estamos acá en presencia de Hashem, hoy es cuando debe de invocar al Creador para que le dé hijos. Y la presionaba para llevarla al punto de que Hana llorara delante del Eterno para que le concediera hijos. Entonces no es porque era malvada la Penina o la Peniná, sino que lo que estaba haciendo era queriendo ver a Hana bendecida, fructífera, que el cielo le pudiera conceder hijos también. Pero, ¿qué sucede? Se juzga negativamente a Peniná, desconociendo que sus intenciones eran buenas. Porque nosotros partimos por la primera. Y por cierto, casi siempre es en forma negativa. Así que sobre esta base, y sin extenderme mucho en esta sesión, quiero que abramos la parashá. Sefer Bereshit capítulo 6, versículo 9. 6:9 dice en hebreo, es donde comienza la parashá Noach. Dice, Ele toldot Noach. Noach ish tzadik tamim, haya bedorotav. Et ha-Elohim hithalech Noach. En español dice, esta es la descendencia de Noach. Noach era un hombre justo, íntegro en sus generaciones. Con temor de Elohim se condujo Noach. Noach entonces es un tzadik. De eso vamos a estar hablando en la siguiente sesión ampliamente. Noach es un gran tzadik, hijo de tzadik. Su padre se llamaba Lemech. Y Lemech era un gran tzadik de su momento, en su generación. Cuando engendró a Noach, vemos que Lemech engendró a otro tzadik, ¿verdad? Engendró a otro tzadik. De ahí que un tzadik sabe cómo hacer bajar el alma de un tzadik acá en el mundo. Mediante las meditaciones cabalísticas al momento de la relación marital.
Así que Lemech, Lemech, que es un tzadik, engendra a otro tzadik, a Noach. De acá que el Zohar nos dice, felices son los justos que caminan por la senda recta, y dice, también sus hijos son bendecidos. Felices los justos que caminan por la senda recta, también sus hijos son bendecidos. Ese es el premio de todos aquellos que caminan en la justicia divina, que caminan en la luz de la Torah, en la enseñanza sagrada, en la senda divina, en la senda recta. Hashem, bendito sea, bendice a estos hombres y mujeres, concediéndoles almas puras, almas elevadas, almas de tzadikim. Lemech entonces es un tzadik y engendra a otro tzadik, a Noach. Aquí el dicho popular, hijo de tigre, nace rayado. Hijo de tigre, nace rayado. Sabido es de todos que Noach nació circuncidado. Cuando nace y sus padres ven al bebé recién nacido, que acaba de nacer, ven que trae la marca, el sello del pacto estampado en su carne. Con esto, por supuesto, comprendieron que ese niño eventualmente vendría a ser un gran tzadik, pues nació de una vez circuncidado, como ocurre con pocos tzadikim. Dice entonces el versículo 9, leemos de corrido al 12. Estas son las generaciones de Noach. Noach, león español, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Elohim caminó Noach, y engendró Noach 3 hijos, a Shem, a Ham y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Elohim, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Elohim la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ya vimos que desde los días de Enosh, la tercera generación después de Adán, la raza humana comenzó a denigrarse, a decaer espiritualmente con la idolatría, la magia negra, la brujería, y por supuesto que en este periodo de Enosh para acá, o de Adán para acá, tenemos también que hubo otras influencias que propiciaron también la degradación de este mundo y que se convirtiera en un mundo lleno de corrupción, de violencia y de todo tipo de pecados. Por ejemplo, y lo decíamos en la sesión anterior, en esto también tuvo que ver mucho Naama. Naama, de la que hablábamos en la clase anterior. De hecho, nos dice el Zohar que Asa y Azazel, los dos ángeles, incluso fueron seducidos por ella. Leo lo que nos dice el Zohar. Dice, Rabbi Hiyá cita, y la hermana de Tubal Caín era Naama, que significa agradable. Y pregunta Rabbi Hiyá, ¿por qué las escrituras mencionan su nombre Naama como agradable? Dice la respuesta, porque las gentes, los hombres, fueron seducidos por su irresistible belleza y encanto. ¿Y qué es esto? Y aún los espíritus y demonios la deseaban. Rabbi Itzhak dijo que los hijos de Elohim, Asa y Azazel, fueron seducidos por ella.
y a causa de esas seducciones fue llamada Naama. Entonces, tenemos que de los días de Enosh, la raza humana comenzó a decaer espiritualmente. Viene Naama también con todo lo de ella, hizo caer a estos dos ángeles, y por supuesto que la maldad, la corrupción comenzó a incrementarse sobre la faz de la tierra del mundo. Nos dice, por ejemplo, el libro de Enoch o de Hanoch. Si alguien dice el libro de Hanoch, sí, Hanoch, el que fue arrebatado, a quien el Eterno se lo llevó y que hoy en día es el ángel Metatrón, antes de eso escribió un libro. E incluso en la carta de Yehudá o de Judas en el Nuevo Testamento aparece ahí diciendo el escritor: de estos profetizó Enoch, séptimo de Adán, séptima generación. Entonces Hanoch, por supuesto que escribió un libro. Nos dice entonces leo unas líneas hablando de Asa y Azazel, dice: tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas. Y oiga cómo este mundo comenzó a enfermarse. Estos comenzaron a enseñarles, esos dos ángeles, comenzaron a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. Asa, dice, enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y cómo se trabaja el oro, hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres se les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Entonces creció la impiedad y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Y hablando de otros seres espirituales, dice, ellos, omito los nombres, otros seres espirituales. Este dice que enseñó encantamientos y a cortar raíces. Otro fulano a romper hechizos. Otro enseñó brujería, magia y habilidades afines. Otro enseñó los signos de los rayos. Otro los presagios de las estrellas. Otro el de los relámpagos. Y enseñó los significados de ellos. Otro enseñó las señales de la tierra. Otro los presagios del sol. Otro los de la luna. Y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Entonces vemos que el mundo de ese tiempo, el mundo de Noah, se corrompió. No solo tenemos entonces idolatría, sino que ahora tenemos la magia negra, la brujería, la adivinación en toda su dimensión. De hecho, nuestros libros sagrados nos hacen ver que tal era la sabiduría de estas generaciones. Hablamos de una sabiduría mística. Ellos sabían perfectamente cómo manipular la creación, cómo manipular los astros, sabían cómo manipular a los ángeles mismos. ¿De qué manera? Mediante la sabiduría mística que ellos poseían. De esto continuaremos hablando en la siguiente clase. Quiero que cerremos leyendo solo de corrido el capítulo 6. Leemos versículo 11 al 22 y cerramos esta sesión. Dice, y se corrompió la tierra delante de Elohim,
Y estaba la tierra llena de violencia, y miró Elohim la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Elohim a Noach: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Y le da el mandamiento: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Versículo 15: y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Tenía 3 niveles. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. De modo, donde voy, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. El capítulo se cierra con el 22. Y lo hizo así Noach, y dice: hizo conforme a todo lo que Elohim le mandó. Baruch Hashem. Bien, nos quedamos acá con esta primera sesión de Torah de la Parashá Noach, donde tenemos el anuncio de la destrucción de este mundo, el mandamiento del Eterno de que construya el arca, haciéndole ver que ese mundo será destruido por un mabul, por un diluvio de aguas, que el mundo va a quedar anegado, cubierto de aguas, y que en esa arca que Noach construya será donde se salvará él, su familia y todos los animales. Por supuesto, desde el anuncio de que viene el diluvio al cierre de este capítulo 6, pasaron 120 años en poquitos versículos. De esto y más, Bezrat Hashem, estaremos hablando en la siguiente sesión. Así que en este momento vamos a hacer Kiddush en nuestras mesas de Shabbat. Vamos a hacer esa conexión con esta luz divina, con esta energía celestial que está con nosotros en este Yom Shabbat. Así que Shabbat Shalom, y con la ayuda del Eterno estaremos transmitiendo el día de mañana a las 9 de la mañana, hora de El Salvador. Una vez más, Shabbat Shalom.